Hoy cerramos nuestra temporada de Otras Miradas con un programa muy especial dedicado en exclusiva a Toledo. Y qué mejor manera que hacerlo de la mano de un historiador y escritor que acaba de publicar el libro Toledo, biografía de la ciudad sagrada. Paseamos por esta maravillosa ciudad de la mano de Daniel Gómez y comenzamos nuestra visita en la Plaza de Amador de los Ríos. Había muchos sitios donde podíamos empezar esta entrevista, este programa, pero bueno, yo creo que es un punto interesante porque alrededor ahora mismo de esta plaza yo creo que hay mucha, poder decir de alguna manera, vida arqueológica en Toledo, ¿no? Ahora mismo creo que estamos viviendo, entre comillas, un boom arqueológico especialmente vinculado a lo que es Toletun, a lo que es Toledo en época romana, y además es una zona donde tenemos restos de época prerromana, es decir, carpetanos, entre muchísimas comillas, podríamos hablar de los primeros toledanos, ¿no? Estos carpetanos, que es un pueblo celta con muchas influencias ibéricas, y también estamos, insisto, en una zona muy buena para hablar de Toledo, ¿no? Toledo en época romana, con los recientes descubrimientos que están haciendo vinculados a lo que eran las termas, a lo que puede ser el foro romano, etcétera. Por eso digo de ese boom que estamos viendo en lo que es la arqueología romana en Toledo. Bien es cierto que creo que siempre hemos tenido una cuenta pendiente con... En verdad hemos tenido cuentas pendientes con distintos Toledos, ¿no? Con distintas épocas en Toledo, y una de ellas es tanto carpetana como romana. Y yo creo que el futuro es muy positivo en ese sentido. Vamos a volver a recuperar el pasado romano, ponerlo en su lugar. Y además, y esto hay que decirlo, en Toledo tenemos unos arqueólogos espectaculares que a todos los que nos gusta la historia nos hacen venirnos arriba con sus descubrimientos, sus aportaciones, sus trabajos, sus estudios. Así que yo creo que estamos en un punto ideal para sumergirnos en lo que es, de ahora en adelante, la historia de Toledo. Hablas de ese boom arqueológico, pero es verdad que esto se sabía, lo que había aquí debajo. Bueno, en verdad, por decirlo de alguna manera, como me dijo una vez un profesor, en Toledo todo se sabe. Lo que pasa, lo que hace falta es, de alguna manera, como, entre comillas, todo se sabe, certificarlo, ¿no? El tener el documento X o la piedra X. Entonces, en verdad, evidentemente, las termas romanas no vamos a tener solo un trocito, sino que tiene que haber un espacio mucho más grande, mucho más amplio, y lo del foro romano, ubicado donde parece ser que se ve en lo que se llama Plaza de San Vicente, la calle de la Plata, es una hipótesis no de ayer, sino que muchos arqueólogos en Toledo han venido trabajando durante décadas. Entonces, de alguna manera ya es reconfirmar algo que se sabe, como por ejemplo ha sucedido con el anfiteatro romano. Entonces, es de alguna manera dar ese sello, decir, oye, que lo de Toledo no es un sueño, sino que está aquí y además podemos tocarlo y sentirlo de alguna manera. Estas primeros vestigios de la ciudad, el Cerro del Bú, hasta aquí abajo, pero el casco histórico es donde está todo. En un momento determinado se produjo ese salto de lo que es el Cerro del Bú, donde además también podemos visitar unos restos arqueológicos muy interesantes, si tenemos piernas para subir hasta allá arriba, que no es que sea un caminito sencillo, pero bueno, es Toledo, que si cuesta para arriba, que si cuesta para abajo. Y en un momento determinado, hacia final de la Edad del Bronce, se produce ese salto y ya sí se produce, lo podemos decir, un pequeño desarrollo urbanístico de lo que es el peñón toledano, lo que es lo que conocemos actualmente como casco antiguo. Ya entraría en juego pues lo que hemos mencionado, Toledo en época carpetana y evidentemente Toledo en época romana. Que Toledo en época romana no sería una ciudad constreñida a lo que es el peñón, sino que, como también sucederá en época visigoda, como luego veremos, fue una ciudad mucho más abierta a lo que hoy tenemos como el propio casco antiguo, lo que tenemos el espacio cerrado por la muralla, un espacio mucho más abierto que nos llevaría a lo que es la Vega Alta, la Vega Baja, etcétera, etcétera. Hablabas de esa cuenta pendiente de Toledo con diferentes épocas de la historia. ¿Cuál es lo que más hierve la sangre cuando dices, joder, es que esto deberíamos tener un poquito más de...? Pues, a ver, yo creo que en los últimos años hemos sido muy un poco de sota caballo rey, ¿no? La historia de Toledo, la leyenda de Toledo, el mito de Toledo, el símbolo de Toledo es tan grande, es tan inalcanzable en algunos casos, tan envidiable por otras ciudades, hay que decirlo, vamos a barrer para casa, es que Toledo no es una ciudad más, señoras y señores. Cuando en el libro decimos que nuestra Jerusalén, nuestra Roma, no es por buscar una etiqueta de marketing, es porque en verdad hay argumentos para defenderlo, no solo ahora, sino es algo que ya se pensaba siglos atrás. Toledo en época carpetana, Toledo en época romana, pero también Toledo en época visigoda, como luego veremos. Creo que son cuentas pendientes, pero no solo tenemos que irnos a tantos siglos atrás. Toledo en época comunera, por ejemplo, Toledo del siglo XVI, todavía estamos en lo que es el quinto centenario, porque de 1522-2022, o sea, el movimiento comunero, no tenemos que olvidar que muere en Toledo, nace y muere en Toledo. Por lo tanto, creo que
ha pasado un tanto desapercibido más allá de determinadas iniciativas magníficas y espectaculares realizadas por la Real Academia, por la Cofradía Internacional de Investigadores, pero yo he echado de menos un poco más a nivel institucional, a nivel de instituciones públicas. Pues, ostras, que es un momento muy nuestro, entonces, y podríamos sacar mucho más, pero yo creo que todos estos temas que hemos mencionado son muy toledanos y que hay otras ciudades que pagarían por tener este pasado y esta historia, entonces yo creo que es un momento ideal para recontarnos, no con momentos de la historia de Toledo, sino con toda nuestra historia de una manera total y absoluta. Bueno, nos vamos a dirigir ahora hacia las cuevas de Hércules, que están aquí al lado. Efectivamente. Vamos a seguir disfrutando. seguir conociendo. Vamos con ello. Intentar buscar un sitio representativo de la época visigoda en Toledo, yo creo que uno de ellos puede ser las cuevas de Hércules, tanto a nivel arqueológico, ¿no?, por las impostas visigodas que tenemos a mi espalda, como a nivel simbólico, a nivel legendario, ¿no? Una de las cosas que defendemos en el libro es que no se puede separar el marco legendario de las leyendas de Toledo de la propia ciudad. De hecho, las leyendas puede ser un mecanismo, una herramienta para acercarte a la historia de esencia, no solo de Toledo, sino de cualquier otra ciudad o de cualquier país. Y en este caso yo creo que a mí es un lugar que me gusta mucho, las cuevas de Hércules, con el magnífico trabajo que ha realizado el Consorcio de Toledo, que se sigue realizando, para de alguna manera meternos, ¿no?, en ese, para mí, primer gran momento de Toledo. Si Toledo a lo largo de la historia no ha sido una ciudad más, porque insisto, no es una ciudad más, Toledo no es una ciudad más, hay que decirlo alto y claro, y esto no es chauvinismo, no es amor por la patria chica, no es toledanismo desbocado, evidentemente, hay pasión, pero también hay rigor, es porque fue la capital del reino visigodo. Eso le hace, de alguna manera, marcar, definir su historia, su leyenda, su esencia, y es algo que le va a acompañar hasta prácticamente pues, el siglo XXI, aunque ahora lo tengamos un poquito menos en cuenta y demás, no vamos a ir por ahí, pero es así, o sea, el hecho de haber sido la ciudad de los concilios, la ciudad de San Ildefonso, la ciudad de los reyes godos, Leovigildo, Recaredo, Sisebuto, Suintila, Chintasvinto, Recesvinto, Bamba, podemos estar diciendo sin ningún problema la lista de los reyes godos, es algo muy especial para esta ciudad y es algo que no se va a olvidar, incluso con la invasión musulmana y con la reconquista, es algo que va a estar muy presente y que, insisto, marca y define lo que es esta ciudad. Es verdad que todo el reino visigodo sí que se ha escuchado más, a lo mejor en Toledo, por todo el tema de la Vega Baja, esa basílica. Eso ha sido muy conflictivo, entonces estaba fuera de lo que es el casco de Toledo, ¿no? Claro, es que Toledo en época visigoda no tenemos que imaginarla única y exclusivamente encerrada en lo que es el Peñón Toledano, lo que es el actual espacio intramuros, ¿no? Es una ciudad mucho más abierta, donde en la Vega Baja había restos muy importantes vinculados a esta época. Yo soy de los historiadores que apuntan o que piensan que el Palacio de los Reyes Godos, que el complejo episcopal, que la Basílica Palatina de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo estarían en lo que es la Vega Baja. La Vega Baja yo no lo veo como un problema, sino lo veo como una gran oportunidad para la ciudad de Toledo, en el sentido de poder también hacer vida. No me gusta el concepto turístico, por decir así, sino la vida de visitante, la vida social, la vida intelectual, la vida hasta incluso paisajística, fuera del casco antiguo, ¿no? Y de alguna manera también revitalizar toda esa zona de Toledo. Entonces yo espero que en algún momento todo lo que es el yacimiento de Vega Baja se recupere de verdad, pero no solo que se recupere, sino que se divulgue y se integre dentro de la ciudad, que no sea como una especie de donut, ¿no?, como un espacio ahí aislado, no, tiene que ser algo en lo que todos los toledanos y todos los visitantes disfrutemos y nos empapemos de una parte que es fundamental en nuestra historia. Si es que haya los restos que haya, sean más grandes o sean más pequeños, son restos definitorios. Encontrar los restos o certificar los restos de la Basílica Palatina de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo no es un resto más, es que es una basílica donde se celebraron concilios, una basílica desde la cual salía el ejército visigodo cuando iba en campaña, una basílica vinculada a la monarquía visigoda. Eso es pura esencia de lo que es Toledo y pura esencia de lo que es España. Por lo tanto, si con esto no sirve de impulso, de acicate para intentar recuperarlo, mal asunto. Porque más allá de esa lista de los reyes godos que antes estudiábamos en el colegio, aquí en Toledo solo se recuerda a Recaredo, yo creo que es por la vía que hay. Por el paseo y demás. Exacto. Pero ¿cuál fue la impronta que dejó esta cultura del reino visigodo en Toledo? Vamos a ver, podríamos definirlo tanto por grandes sucesos, grandes hechos políticos, religiosos, como por grandes personajes, ¿no? Uno de los grandes hechos
a colación que has mencionado a Recaredo, más allá de su paseo, etcétera, etcétera, donde se hace botellón y todo ese tipo de cosas. Ay, Dios mío, señor Recaredo. La cabeza. Bueno, mal asunto. Yo creo que el Tercer Concilio de Toledo, año 589, en el cual se produce esa conversión desde el arrianismo, una herejía cristiana que niega la Santísima Trinidad, al catolicismo, es que es un elemento muy importante. Yo siempre lo digo, más allá de las legítimas creencias o no creencias que tengamos mujeres y hombres españoles del siglo XXI, desde ese momento que es el Tercer Concilio de Toledo, España es un país católico. Solo hay que ver nuestra cultura, ¿no? Nuestro arte, nuestra idiosincrasia, nuestras fiestas. Es así. Luego ya que cada persona, por supuesto, es libre de creer lo que quiera, faltaría más, pero eso hay que entenderlo. Y ese hecho que le da marchamo de oficialidad al catolicismo en lo que es la historia de España es el Tercer Concilio de Toledo. Entonces, wow, esto yo creo que es un hecho muy importante, no es una cuestión baladí, puede que ahora a lo mejor las creencias a la gente le pueda dar más igual, por supuesto no es mi caso, pero es que antiguamente no era así, o sea, formaba parte de lo que era el día a día de una sociedad tardoantigua, medieval, moderna, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un hecho político muy importante, pero también, evidentemente, grandes personajes, ¿no? como Leovigildo, como Recaredo, como Sisebuto, como Bamba, que levantan grandes construcciones en la ciudad de Toledo. Yo siempre lo he dicho, ¿cuándo no vamos a tener una estatua dedicada a los reyes godos, ¿no? Igual que pues, luego veremos Juan de Padilla, igual que tenemos, por supuesto, la de Federico Martín Mamontes. Ahora que estamos con esa cuestión de las estatuas, a ver si llega la de María Pacheco. Unas estatuas o una estatua que de alguna manera simbolizase lo que fue Leovigildo, lo que fue Recaredo, lo que fue Sisebuto, lo que fue Recesvinto, Bamba, etcétera, pues yo creo que también sería una manera de reencontrarnos, ¿no? Yo siempre creo en el valor didáctico, ¿no? que tienen las estatuas de grandes personajes, creo que es una buena manera de acercarnos a la historia. Y podríamos seguir mucho más, ¿no? Porque la historia de la época visigoda es de alguna manera entender mucho de lo que ha sucedido a lo largo de toda la época medieval, ¿no? Porque como luego veremos, cuando hablamos de reconquista no es una cuestión baladí, no es un término meramente historiográfico, sino que hay algo detrás, y ese algo detrás es el reino visigodo de Toledo. El reino visigodo de Toledo, cuando se pierde en el 711 en la mal llamada batalla de Guadalete, no se olvida, sino que su impronta perdura a lo largo de la historia, y no solo lo que es el concepto de reino, sino lo que es su propia capital, su Urs Regia, ¿no? Esta ciudad sagrada, ¿no? que es Toledo, no se olvida en todo lo que va a ser los reinos cristianos de Asturias, León, Castilla, etcétera, etcétera. ¿Puede haber un problema grave a futuro, con la vista puesta muchos años por delante, en el sistema educativo en el que pues, antes hablábamos de que nosotros estudiábamos la lista de los reyes godos, ahora las nuevas generaciones no saben quiénes son los reyes godos? Aquí en España yo creo que tenemos un problema, que nos encanta estar cambiando planes de estudio, no paramos, ahora tenemos uno, es factible que dentro de unos años tengamos otro. Yo creo que hay cosas sagradas que no se pueden tocar, que es educación y sanidad. Eso es bajo mi punto de vista, es algo, tiene que haber pactos nacionales, que hay cosas que, lo siento, sanidad y educación no se pueden tocar, y además es algo que hemos vivido ahora recientemente con la pandemia. Entonces no podemos utilizar la educación como una herramienta política. Y la historia es que es clave, o sea, es fundamental. Evidentemente no lo digo yo como historiador, sino que no estrenamos el mundo, no estrenamos la vida. Detrás de nosotros hay un montón de gente que ha hecho que Toledo, que Castilla, que España, sea como sea, para bien o para mal, por todo lo que ellos han hecho. Entonces, hay unas raíces, hay unas esencias, hay unos linajes. Entonces, para entender quiénes somos los toledanos y las toledanas del siglo XXI, tenemos que ver todo lo que tenemos a nuestra espalda. Y eso nos lo ofrece la historia. Eso es así. Y de alguna manera, no solo es una materia para estudiar y demás, no, es una manera para conocerte a ti mismo, ¿no? Como decía el famoso oráculo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Pues qué más bonito, qué es más importante que cuando llegues al final del camino sepas quién eres y de dónde vienes. Yo creo que ahí la historia juega un papel fundamental, y no podemos reducir lo que es la historia de España pues al siglo XIX en adelante, no. O sea, no podemos olvidar la historia de España sin todo lo que es el siglo XVI, sin lo que son los reyes católicos, sin lo que es la Reconquista, sin lo que es Al-Ándalus, sin lo que es el reino visigodo, romanos, etcétera, etcétera. Es que es así, o sea, no podemos borrar partes de la historia o borrar o querer suprimir. ¿Para qué y por qué? O sea, ¿qué beneficio aporta eso? Yo creo que ninguno. Por lo tanto, yo espero que de alguna manera, en algún momento determinado, recompongamos lo que es en los planes de estudio y nos demos cuenta que la historia no es una materia, es un tesoro. Muy bien, pues vamos a continuar. Seguimos.
Bueno, llegamos a la plaza de San Román. Aquí otro gran momento de la historia de Toledo. Para mí es un punto ideal para hablar de lo que es la Reconquista, ¿no? Un periodo fundamental. Hemos dejado atrás la época visigoda, nos meteríamos en lo que es la época de Tura y Tura, ese gran Toledo de época musulmana. Que además hay una palabra muy interesante, ¿no? que define un poco lo que fue Toledo durante el siglo VIII, el siglo IX, en época musulmana, en época de Al-Ándalus, y esa palabra es la de rebelde. La ciudad de Toledo, Tura y Tura, fue muy rebelde al poder omeya de Córdoba, hubo muchísimos enfrentamientos. La cosa un poco ya se calma cuando llega el gran califa, cuando llega Abderramán III, y vuelve otra vez la inestabilidad cuando se desmiembra el califato, llegan los reinos de taifas. El reino de Taifa seguramente más potente, más poderoso y más destacado fue el reino taifa de Toledo, también hay que decirlo, con reyes tan interesantes como Al-Mamun, con un desarrollo cultural e intelectual muy importante, ahí tenemos a Zarquiel, etcétera, etcétera. Pero si vamos avanzando y nos ubicamos en el año 1085, es una fecha señalada para lo que es la historia de Toledo, ¿no? Pues cuando Alfonso VI de León y de Castilla reconquista Toledo. Yo sí soy un historiador que acepta el término de reconquista, no considero que no hay ningún problema en utilizarlo, si no os parece bien utilizamos el término de restauración, que hasta incluso es más bonito, tiene hasta un toque más sagrado, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, ¿no? Para mí, como decimos en el libro, se configura ese concepto de ciudad sagrada, ¿no? Un periodo que va desde la reconquista de Alfonso VI, 1085, hasta el año 1284, es decir, prácticamente 200 años, y no decimos 1284 porque sí, sino porque es el año en el que muere Alfonso X el Sabio, el rey toledano, ¿no? Bueno, estamos en un momento muy indicado para hablar mucho de Alfonso X. Entonces, esos 200 años son muy interesantes porque tenemos a reyes tan interesantes como el propio Alfonso VI, cuya obsesión máxima fue la de reconquistar Toledo, evidentemente. Además, la reconquista de Toledo fue algo que resonó en todo el norte cristiano, también en el sur musulmán, pero también en Europa. O sea, fue un auténtico hito, ¿no? Es decir, se ha vuelto a la antigua capital visigoda. Pero también es una época donde tenemos a Urraca I, es una época donde tenemos también a Alfonso VII, conocido como el emperador, un rey que fue hecho emperador en la Catedral de León. Pero para mí lo más interesante de Alfonso VII, aparte de luchar contra los almorávides, etcétera, que los almorávides y los almohades, uno de sus objetivos fundamentales fue retomar de nuevo Toledo para el Islam, es que Alfonso VII, cuando muere, no se entierra en Burgos, no se entierra en la propia León, no se entierra en Santiago de Compostela, otra ciudad sagrada, sino que decide enterrarse ¿dónde? En Toledo. Es el primer rey cristiano que se entierra en Toledo tras los reyes godos. Entonces esto tiene un simbolismo muy fuerte, muy potente, y alguien dirá, bueno, pues se enterró en Toledo porque es que Toledo es muy bonito. No. O sea, antiguamente no se hacían las cosas porque sí, había todo un trasfondo, y es que enterrarte en Toledo suponía legitimar todo lo que había sido tu poder, tu reinado, y en este caso enterrarse en lo que es la catedral, en este caso la mezquita mayor, redactada como catedral, todavía no había empezado la construcción de la famosa catedral gótica, es muy importante, y de hecho su hijo Sancho III, presumiblemente toledano, también se entierra en Toledo. Por lo tanto, esto es muy importante en lo que es el plano simbólico, y a mí es algo que en el libro hemos querido dejar muy claro, la importancia de los símbolos, ¿no? el que nada se hacía libre albur, por decirlo de alguna manera. Y si seguimos avanzando en la historia, llegamos a un punto concreto que tiene mucho que ver con la torre que tenemos a mi espalda, que es la torre de la iglesia de San Román, donde según la tradición fue proclamado rey de Castilla Alfonso VIII, proclamado en este caso por Esteban Illán, que viene a dar nombre a la calle que tenemos justo a tu espalda, Celia. Y Alfonso VIII también es un rey muy interesante, porque es un rey también muy empecinado en avanzar con la reconquista. Bajo su reinado acontece la batalla más importante de la reconquista española, que es las Navas de Tolosa, año 1212. ¿Dónde se organiza el ejército? ¿Dónde se reúne el ejército que va a luchar a las Navas de Tolosa? Pues en Toledo, evidentemente. Y en Toledo además había un personaje muy vinculado a esa batalla, muy vinculado al reinado de Alfonso VIII, que es el arzobispo Jiménez de Rada. Un personaje espectacular, de verdad. Nacido en Navarra pero conocido como el Toledano, es un arzobispo que consigue que en Roma el papado certifique la primacía eclesiástica de la iglesia toledana. Es un arzobispo que no solo se dedica a cuestiones religiosas, sino que también escribe historia. Escribió una obra conocida como De Rebus Hispaniae, una especie como una historia de España, para que nos entendamos, además recuperando todo lo que había sido la historia visigoda, y es un arzobispo que participa en la batalla de las Navas de Tolosa junto al rey Alfonso VIII. Por lo tanto, un personaje espectacular, un personaje que sobrevive a Alfonso VIII, que llega al reinado de Fernando III el Santo,
que de alguna manera impulsa lo que va a ser la construcción de la Catedral Gótica en el año 1226, que será dentro de 4 años tendremos otro gran centenario, ¿no? muy importante, y que esperamos todos los toledanos que también se reivindique, se divulgue como Dios manda, y nunca mejor dicho en este caso. Y si seguimos avanzando en la historia, tras Fernando III el Santo, pues nos encontramos con su hijo, ¿no? Que es Alfonso X el Sabio, el rey, como sabemos todos, nacido en Toledo, además en lo que sean los palacios de Galiana, toledano de pura cepa. Madre mía, es más difícil. Era un TTV, ¿no? Lo que ahora conocemos como un TTV, ¿no? Efectivamente, un TTV auténtico. Y aunque en verdad es un rey que tiene a lo mejor menos vínculos con Toledo, que pasó menos tiempo que otros reyes, es menester evidentemente reivindicarlo y recuperar su memoria, ¿no? Como dice la magnífica exposición que tenemos en Toledo, ¿no? Un rey precursor, y hay que decirlo así, ¿no? a todos los niveles. Y aparte de todo esto que hemos mencionado, también es la época de la Escuela de Traductores de Toledo, una escuela de traductores que recupera parte de la traducción, de la tradición de traducción que había en época musulmana, y que desde Alfonso VI en adelante hasta Alfonso X tiene un boom espectacular, y que sigue haciendo de Toledo ese foco de atracción donde todo el mundo que quiere un libro determinado, esté donde esté, de Europa, Norte de África, tiene que venir a esta ciudad. También es una época de fuertes interrelaciones entre cristianos, judíos, musulmanes, ¿no? Una época de coexistencia entre las 3 religiones, entre las 3 culturas, juntos pero no revueltos, también hay que decirlo y hay que indicarlo, y con un ámbito de coexistencia que no te encontrabas en otros lugares de Europa o del Mediterráneo en general, ¿no? Y eso también le hace tener un carácter especial a la propia ciudad de Toledo, ¿no? La comunidad musulmana, la comunidad judía, que fue creciendo a lo largo de toda la Edad Media hasta convertirse en la judería más importante de Sefarad. Insistimos, ¿dónde está la judía más importante de España, la judía más importante de Sefarad? En Toledo. Si es que, para decir, qué pesado, todo lleva a Toledo, pues lo siento mucho, amigos y amigas. Sí, todos los caminos llevan a Roma? No, a Toledo. A Toledo, no, o sea, por lo menos muchos de los que tienen que ver con España nos llevan a Toledo. ¿Y por qué nos llevan a Toledo? Pues porque es nuestra Jerusalén, es nuestra Roma, no es una ciudad más. Es verdad que se habla mucho de esas 3 culturas, Toledo, toda ciudad tolerante y tal, pero hay que desmitificar un poquito este punto, o sea... Sí, o sea... Muchas veces, yo creo que eso tiene que ver con el presentismo, ¿no? Tan imperante últimamente, ¿no? El querer ver la historia desde nuestra posición de mujeres y hombres posmodernos del siglo XXI, lo políticamente correcto, etc. No, o sea, yo siempre he pensado que para entender la historia de la mejor manera posible tienes que ver y sentir cómo podía ver y sentir una persona del siglo XIII, que evidentemente es muy complicado, ¿no? Pero tienes que intentar hacerlo. Porque cuestiones que ahora, insisto, como la religión nos parecen secundarias o accesorias, antiguamente no eran así, eran muy importantes. Entonces, a mí no me gusta utilizar el término tolerancia, me gusta más utilizar el término de coexistencia, ¿no? Entender, ¿no?, que en una ciudad donde habitaban cristianos, judíos y musulmanes, que cuando era menester había, lo que decía antes, una interrelación muy clara, unos intercambios muy claros, pero cuando no era menester había palos, hay que decirlo, ¿no? Los asaltos que sufrió la judería toledana en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, eso ni quita ni resta el concepto de Toledo como ciudad de las 3 culturas, porque es que solo hay que verlo, cuando se organiza en Toledo el ejército de las batallas de Nava de Tolosa y llegan cruzados europeos, cruzados ultramontanos, como se les decía, y ven que llegan a Castilla a luchar contra los musulmanes y llegan a una ciudad en Toledo donde ven a cristianos, judíos y musulmanes, les choca. Y de hecho sabemos que hay problemas y que asaltan la judería y que Alfonso VIII sufre mucho por esta cuestión. Pero claro, es que en Europa a lo mejor no se entendía lo que se vivía aquí en España, lo que se vivía en León, en Castilla, en Al-Ándalus. Se estaba muy acostumbrado en muchos casos a interrelacionarte con judíos, musulmanes y cristianos, y esto evidentemente también marcaba el día a día. Entonces, creo que no es adecuado ni sublimar ni elevar el querer presentar un reino de los cielos, pero sí, evidentemente, mostrar ese marchamo diferenciador que tenía Toledo y de ver cómo cristianos, judíos y musulmanes se interrelacionaban de una manera que era muy difícil de encontrar en otros puntos de lo que es Occidente. Bueno, vamos a continuar el camino que nos lleva hasta la Plaza de Padilla. Vamos allá. 1521, en abril para más señas. Bueno, llegamos a la Plaza de Padilla, aquí a los pies del gran comunero, a Juan de Padilla, a lo mejor uno de los grandes olvidados de la historia, por lo menos aquí en Toledo, porque yo creo que se le conoce más en Castilla y León, es más a lo mejor más conocido, más valorado que aquí.
En verdad, como yo creo como pasa con lo que es todo el movimiento comunero, como lo que sucede con la Guerra de las Comunidades, y yo creo que en estos años de 2020, 21 y 22, con lo del quinto centenario lo hemos visto, ¿no? Se ha hecho mucho más en Castilla la Vieja, en Castilla y León, que lo que es Madrid y Castilla-La Mancha, en este caso Castilla la Nueva. Yo creo que si hay un lugar para hablar del siglo XVI, evidentemente es la plaza de Padilla. Por no dar un salto grande en el tiempo, sí indica a tus espectadores que después de lo que sería Alfonso X, etcétera, nos metíamos en el siglo XIV con el cambio de dinastía, la llegada de los Trastámara, que es la dinastía de Isabel la Católica, para que nos ubiquemos. Es muy interesante lo de la llegada de la nueva dinastía, porque los primeros reyes de la dinastía Trastámara, ¿dónde se entierran? ¿Dónde se entierra Enrique II, Juan I, Enrique III? Pues se entierran en Toledo, en la catedral. Evidentemente, ¿para qué? Pues si somos una dinastía nueva hay que certificar, hay que legitimar nuestro poder. Pues el mejor lugar para legitimar tu poder es la ciudad de Toledo. Y el siglo XIV, siglo XV son siglos complicados en Castilla, y de alguna manera quien llega para poner orden son los reyes católicos. Pues estoy hablando muy a grandes rasgos y grosso modo, ¿no? Y dentro de los reyes católicos yo tengo predilección por Isabel I, Isabel de Castilla. Me parece la mujer más importante de la historia de España y una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad, y ahora que estamos en un momento de recuperar el papel de la mujer en la historia, como tiene que ser, por supuesto, pues evidentemente ahí hay que recuperar a Isabel I, ¿no? Una reina con una proyección brutal, una reina muy querida en Toledo, una reina muy vinculada a Toledo, y que su muerte en el año 1504 inaugura el siglo XVI. La muerte de Isabel I generó como un sentimiento de orfandad en Castilla, ¿no? Se ha muerto la gran reina, como me gusta decir entre comillas, ¿no? La madre de Castilla. Seguramente pocas reinas en la historia de Castilla han sido tan queridas como Isabel I. Y ese vacío que deja Isabel I no lo cubre Fernando el Católico, no lo cubre Felipe el Hermoso, ni siquiera su hija Juana I, lo cubre el cardenal Cisneros. De nuevo volvemos a la importancia de la figura del arzobispo de Toledo, ¿no? Los arzobispos en Toledo es que genera identidad dentro de lo que es esta ciudad, y Cisneros pues es un cardenal con una proyección brutal, lo he dicho en algunas entrevistas, ya quisiera el cardenal Richelieu en Francia llegar a ser lo que fue el cardenal Cisneros. Y su muerte también genera un problema. ¿Por qué? Porque no llegó a reunirse con Carlos, con el que sea futuro emperador, el futuro César Carlos V. Carlos V, cuando llega a Castilla, llega rodeado de esos cortesanos flamencos que de alguna manera llegan a saquear, a esquilmar, a aprovecharse de Castilla y de los castellanos, y eso, y entre otras muchísimas cuestiones, como ubicar en puestos importantes de Castilla a extranjeros, no fue buen visto por muchas ciudades de Castilla, Ávila, Segovia, Salamanca, Madrid, Cuenca, Guadalajara, y sobre todo y especialmente por Toledo, ¿no? Y es aquí donde nace y muere el movimiento comunero. Y dentro de ese movimiento comunero, pues yo creo que en la ciudad en toda Castilla, pero en la ciudad de Toledo tenemos que ensalzar a dos personajes. Uno de ellos es nuestro querido Juan de Padilla, ¿no? El famoso héroe comunero, que cuando murió Juan de Padilla, el día después de la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521, él muere al día siguiente ejecutado con Bravo, Maldonado y Padilla, los tres grandes capitanes comuneros, y a los días posteriores comienza a llegar la noticia de su muerte a Toledo. A pocos personajes se les ha llorado tanto en la ciudad de Toledo como a Juan de Padilla. Se le lloró mucho más que a algunos reyes o a algunos arzobispos, y esto también nos deja entrever, ¿no?, la importancia que tuvo este personaje para la ciudad de Toledo. Pero su testigo no quedó suelto, sino que fue recogido por su mujer, y su mujer no es importante solo por ser su esposa, sino se gana por derecho propio, ¿no? Hemos dicho de mujeres importantes en la historia, Isabel I, pues qué no decir de la Leona de Castilla, de María Pacheco, ¿no? Estamos además donde estarían los palacios de los Padilla y de María Pacheco, ¿no?, en esta plaza, y fue la mujer que de alguna manera continuó casi un año más lo que es la revuelta y la rebelión comunera en la ciudad de Toledo. En otras ciudades poco a poco tras Villalar se fueron rindiendo hasta que solo quedaron Madrid y Toledo. Madrid acaba también rindiéndose y la ciudad de Toledo aguanta hasta febrero de 1522. Por eso decimos que el movimiento comunero no muere en 1521, sino que muere en 1522, cuando ya finalmente María Pacheco, además justo por allí saliendo por la puerta del Cambrón, sale de Toledo, y con eso de alguna manera, y el posterior perdón de Carlos V, del cual evidentemente fue excluido María Pacheco, ponemos punto y final a lo que es la guerra de las comunidades. Y a partir de aquí podemos decir que nace, o entre comillas surge, el Toledo de Carlos V, ¿no?
esa ciudad imperial, no el concepto de capital imperial. Toledo no existía el concepto de capital imperial, pero Carlos V hace de Toledo su centro político, se instala en el Alcázar, realiza reformas profundas en el Alcázar para dejar atrás la parte medieval y darle ese aire renacentista de la época. En Toledo es donde va a recibir a grandes conquistadores de las Américas, como Hernán Cortés, como Francisco Pizarro. Se realizan profundas obras en la ciudad, ¿no? Ese aire renacentista que tiene Toledo pues se lo debemos evidentemente a Carlos V y a Felipe II. Posteriormente entraría Felipe II en juego, el sucesor de Carlos V, y una fecha muy interesante, que es el año 1561. ¿Qué es lo que sucede en 1561? Felipe II decide trasladar la corte de Toledo a Madrid y decide de alguna manera fijar la capitalidad en Madrid. Y eso es un punto también importante para lo que es la historia de Toledo. Hay que romper aquí un mito, no porque se marchase la corte de Toledo automáticamente Toledo entró en crisis, no. De hecho, la década de los años 60, 70, 80, esto lo han estudiado magníficos historiadores toledanos, porque en Toledo tenemos muy buenos historiadores, muy buenos arqueólogos, muy buenos historiadores de arte, muy buenos periodistas, también hay que decirlo, por supuesto, las cosas como son. Sin todos ellos este libro no hubiese surgido, por supuesto. Toledo tuvo un crecimiento, un desarrollo brutal. Toledo llegó a alcanzar más de 50.000 habitantes. O sea, hay que tener en cuenta que Toledo apenas ahora llegamos a 90.000. Pues en la segunda mitad del siglo XVI tuvimos más de 50.000. O sea, Toledo era un foco de atracción, ¿no? Como dice una persona muy cercana a mí, Toledo era como París en el siglo XIX, todo el mundo quería ir por allí, pasar por allí. Pero ya a finales del siglo XVI sí comienza a entreverse, ¿no? A atisbarse lo que va a ser una crisis y decadencia que prácticamente acompaña a Toledo hasta bien entrado el siglo XX. Bueno, pues vamos a ir hacia nuestro siguiente destino, que va hacia uno de los grandes monumentos, una insignia toledana. Para lo que es, para mí, el corazón de Toledo. Exacto. Vamos allá. Venga. Bueno, llegamos a lo que tú denominas el corazón de la ciudad de Toledo, la Catedral Primada de España. Totalmente, o sea, en una entrevista, un buen amigo, Francisco Rodríguez, de la Tribuna de Toledo, me preguntaba, a ver, Dani, para ti, ¿cuál es el corazón de Toledo y la cabeza de Toledo? Pues digo, yo creo que la cabeza claramente será Alcázar, pero el corazón de la ciudad de Toledo es la Catedral Primada, ¿no? O sea, un auténtico espacio de poder decirlo de alguna manera. Además, su ubicación en este punto de Toledo tampoco es casual. Y yo creo que de alguna manera, para intentar ir avanzando en lo que es la historia de Toledo, porque hablar de historia de Toledo es hablar de la historia de España. O sea, yo creo que la mejor manera, si tienes que coger una única ciudad para entender la historia de España, pues lo siento mucho, amigos y amigas, no lo siento, es que es así, es la ciudad de Toledo. Y si ya nos sumergimos en lo que es el siglo XVII, el siglo XVIII, es un momento de crisis y decadencia, hay que decirlo. Toledo empieza a perder población, Madrid es un foco de atracción ahora muy fuerte, muchos nobles quieren marcharse evidentemente a la corte para estar cerca del rey, etc. La propia ciudad de Toledo se da cuenta de este problema, ¿no? y se trabaja y se lucha, se intenta, como decimos en el libro, dar respuestas toledanas a esa crisis toledana, y es muy interesante, ¿no? Además, una profundidad intelectual brutal, ¿no? En Toledo, cómo se podía luchar contra la crisis, que de alguna manera te lleva a darte cuenta que, entre comillas, la historia es cíclica, ¿no? Es que no hemos inventado nada, ni de crisis, ni de pandemias, etc. De hecho, a mí, cuando estaba escribiendo el libro, como que me generaron en algunos momentos mucha tranquilidad de ver, de decir, ostras, la pandemia, qué mal estamos, etc. Decir, pues hemos estado igual o peor a lo largo de la historia en otros muchos momentos, entonces con tranquilidad y vamos a hacer las cosas bien y como Dios manda. Y eso fue lo que se hizo en Toledo. Del siglo XVII, a mí también me gusta mucho destacar sobre todo lo que es la primera mitad, ¿no? Ese movimiento cultural. O sea, aprovechando todo lo que es el siglo de oro, ¿no? Que es difícil también ubicarlo cronológicamente, pero desde mediados del XVI a mediados del XVII, por aquí pasa todo el mundo. O sea, no solo gente tan vinculada a Toledo como Garcilaso, Santa Teresa, etcétera, etcétera, sino Cervantes, Lope, Calderón, Tirso. Todo el mundo pasa por Toledo porque, como dice el propio Lope, la vida cultural de Toledo es abrumadora, ¿no? Entonces también es otro motivo para sacar pecho en Toledo. Y si ya nos sumergimos en lo que es el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII arranca de una manera muy dura para toda España con lo que es la Guerra de Sucesión, y Toledo se posiciona de una manera muy clara a favor de lo que es el bando Borbón, en contra de los ostracistas. En Toledo se quiere mucho a Felipe V, y es algo que trasladan los documentos y dirán, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque el bando Borbón y Felipe V eran profundamente católicos.
evidentemente una ciudad de Toledo, tenía que estar del lado católico. Los austracistas había protestantes, luteranos, anglicanos, etcétera, herejes desde el punto de vista católico. Entonces la ciudad de Toledo vio con muy buenos ojos a lo que es Felipe V. Y en ese siglo XVIII pues, se desarrolla el gran siglo de la Ilustración, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, la fábrica de armas está en esta ciudad, y llegamos a un gran personaje, quien es para mí es el último gran prohombre de Toledo, que es el cardenal Lorenzana. Es un personaje brutal, en su pontificado se levanta o se construye la Puerta Llana que tenemos justo aquí al lado, el Hospital del Nuncio, el Palacio de Lorenzana, se realizan importantes reformas de la ciudad. Es, pues como hemos dicho antes con Jiménez de Rada, con Cisneros o con San Ildefonso, son personajes totales que hacen que Toledo, de alguna manera, sea mucho más de lo que vemos con nuestros propios ojos. Volviendo al libro más profundamente, tú mezclas leyenda también, ¿no? ¿Qué tiene Toledo de leyenda? ¿Qué tiene de historia? Mucha, obviamente, pero muchas veces tiramos mucho de esa leyenda pues para darle un poquito de colorín, ¿no? Como decía un buen amigo, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Ajá. Y las leyendas en Toledo no es algo accesorio, o sea, las leyendas no es algo que se cuenta a los niños, ¿no?, para que se vayan a la cama, no. Las leyendas reflejan la manera y el sentir de una época. Entonces, si tú eres capaz de quitar el grano de la paja, puedes entender la historia de una ciudad a través de sus leyendas. Y eso puedes hacerlo en Toledo. Toledo es la ciudad de España con mayor número de leyendas constatadas, y no es algo que le diese a Bécquer, ¿no?, por escribir, sino que hay un trasfondo muy fuerte, y además hay una moraleja. De las leyendas habitualmente siempre se aprende una lección y siempre te enseñan algo, te enseñan cómo afectó la invasión musulmana, cómo fue la relación entre cristianos, judíos y musulmanes, cómo fue la reconquista y cómo fueron otros muchos periodos históricos de esta ciudad. Por lo tanto, para mí, quitar la leyenda a Toledo es como si le quieres quitar el río Tajo o la catedral. Ajá. Muy bien, bueno, vamos a ir a nuestro último punto. Vamos hacia allá. Bueno, estamos aquí también en un lugar bastante mágico, ¿verdad? Y aquí finaliza nuestro recorrido por la historia de Toledo, ¿no? Efectivamente. En verdad, entre comillas, es casi un insulto, ¿no?, haber querido resumir la historia de Toledo en tan poquito tiempo, pero bueno, hay que ceñirnos a la duración del programa, evidentemente, y ya nos quedaría pues simplemente lo que sería siglo XIX y siglo XX. El siglo XIX arranca, como había pasado con el siglo XVIII, con otra guerra, que en este caso es la Guerra de Independencia, un periodo que a lo mejor los toledanos no somos conscientes de ello, pero golpeó muy duramente a la ciudad de Toledo. Fue seguramente, junto con lo que es la Guerra Civil, el periodo histórico donde hubo mayor destrucción a nivel de patrimonio histórico-artístico, porque además, posteriormente, luego vino la desamortización de Mendizábal de 1836, que ya vino a rematar de alguna manera lo que habían hecho los franceses, y el siglo XIX, como decimos en el libro, es el siglo de los vaivenes. Era imposible aburrirse en el siglo XIX, porque entre absolutismo, liberalismo, levantamientos, pronunciamientos, Fernando VII, Isabel II, las guerras carlistas, la Primera República, Amadeo de Saboya, bueno, pues fue un auténtico no parar. Y el siglo XIX también es importante para Toledo porque se consigue, en la segunda mitad del siglo XIX, que se instale la Academia Militar, la Academia de Infantería, la institución pública en Toledo. Los toledanos trabajaron mucho para que llegase, porque de alguna manera podía suponer un elemento dinamizador para la ciudad de Toledo, y esa academia también forma parte de la esencia de la ciudad. Y luego ya entramos en el siglo XX, y en el siglo XX, evidentemente, un episodio que marca la ciudad de Toledo pues es la Guerra Civil, ¿no? En Toledo tenemos el edificio más simbólico de toda la Guerra Civil, pero toda la Guerra Civil en España, ¿no? Si nos dicen un edificio en concreto que de alguna manera pueda acercarnos a la Guerra Civil, pues evidentemente sea Alcázar. Eso es clarísimo, ¿no? Y luego volvemos otra vez a Toledo, que si a lo mejor no hubiese sido por el episodio del Alcázar, pues la Guerra Civil en Toledo pues, hubiese afectado pues, como a otras ciudades, pero si tiene algo diferenciador, especialmente por luego todo lo que realiza la dictadura con el Alcázar, es ese contexto de la Guerra Civil, el asedio, etcétera. Pasamos el franquismo, llegamos a la democracia y llegamos pues, al Toledo de finales del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Una ciudad ya en plena democracia que tiene que seguir avanzando, mirando al futuro, pero ojo, y por supuesto, sin olvidar la mochila que tiene a su espalda, una mochila que es incomparable, que es preciosa, que es espectacular y que es la historia y esencia de esta ciudad. Bueno, Daniel, pues nos vamos a quedar con ese futuro expectante que seguirá escribiendo libros. Y bueno, que esperemos que sea igual de apasionante, pero un poquito más tranquila.
¿eh? Sí. Sin pandemias y... Sí, sí, en ese sentido un poquito más tranquilo, Sí. pero vamos, como tenemos tanta historia en Toledo, tanta leyenda, tanto por lo que disfrutar y presumir, que también hay que hacerlo, vamos siempre a tope con ello. Muchísimas gracias por Un tu placer. compañía.